Para corregir mi hábito de competir por el afecto, mi familia decidió por unanimidad enviarme a las montañas para que me reformara. Incluso mi prometido está de acuerdo con este enfoque. En menos de un año pasé de ser una jovencita arrogante y poderosa a una tímida y cobarde tonta de pueblo. El día que vinieron a buscarme estaba acurrucada bajo el árbol baniano en las afueras del pueblo, y los niños traviesos me tiraban piedras, dejándome la cara cubierta de sangre. Y solo puedo sonreír tontamente. Al ver esta escena, los padres espetaron ¿por qué finge ser compasiva? Después de que el médico me examinara, descubrió que era ciega y muda, y que también tenía problemas mentales. Finalmente se dieron cuenta de la existencia del problema, pero ya era demasiado tarde. Me había vuelto tan tonta que ya no podía reconocer a esos supuestos parientes míos. El médico ya había perdido la esperanza de que pudiera curarme. Me enviaron de vuelta a la casa de la familia Jian. Mis padres me evitan todo el día, temerosos de ver a este niño tonto. Yo solo quería curar mi obsesión por competir por afecto, pero eso no me ha dejado ni humano ni fantasma. Ahora todos en el círculo se burlan de ellos, diciendo que no son dignos de ser padres. Incluso mi hermano sufrió una reacción violenta. La joven que originalmente iba a ser su prometida, al enterarse de que mis padres biológicos me habían engañado, prefirió saltar de un edificio antes que casarse con él, por temor a terminar en la misma situación que yo. Mi prima, que siempre me ha visto como una espina en su costado, ya no se atreve a hablar mal de mí, aunque sigue siendo la niña de los ojos de mis padres, y mi hermano, ya no me menciona con indiferencia. Hoy soy como una espina clavada en sus corazones. Nadie puede mencionarlo. Después de que me volví tonta, Alex vino a verme algunas veces y se compadeció bastante de mi situación. Me prometió que sin importar en qué me convirtiera, siempre sería su futura esposa. Todos empezaron a preocuparse por mí, pero no sabían que quería matarlos a cada instante. Ese año en el profundo valle de la montaña, me sentí peor que la muerte. Palizas sin fin. Tormento sin fin a la vista. Tanto el cuerpo como la mente son atormentados. Sus disculpas superficiales no sirvieron de nada. Sin mencionar que con el tiempo su culpa seguramente desaparecerá y para entonces yo solo seré una carga de la que podrán deshacerse en cualquier momento. El tiempo demostró que mi suposición era correcta. En menos de 2 meses, mi familia tenía previsto enviarme a un sanatorio para una estancia prolongada. La madre de Alex, Megan, también llamó a la puerta, exigiendo que se cancelara el matrimonio concertado o que se cambiara de prometido para que mi prima Mary Alex ocupara mi lugar. La madre biológica de Hannah era una camarera que en su época, trepó al gran árbol que era su tío, pensando que podría cambiar su vida si se quedaba embarazada. Sin embargo, terminó dando a luz a una niña, que fue Hannah. Su tío estaba disgustado por el hecho de que hubiera dado a luz a una niña y las despidió con una suma de dinero, después de lo cual nunca más se molestó en cuidarlas. Sin embargo, el padre sintió pena por la madre y la hija, y las ayudó en secreto. Después de que la madre de Hannah falleciera, él incluso trajo a Hannah de regreso a casa para criarla. Al principio, la actitud de la madre hacia Hannah fue tibia, hasta que un día la casa se incendió y Hannah corrió a la habitación entre las llamas, gritando para salvar a su tía. Conmovida por ella, la madre comenzó a reflexionar sobre su propio comportamiento y crió a Hannah como si fuera su propia hija. Más tarde, ya fueran mis padres o mi hermano, todos adoraban a Hannah como a una gema preciosa, y antes de que me diera cuenta, mi puesto había sido reemplazado. Después de eso, desarrollé un gusto por competir por el afecto de Hannah, pero estaba lejos de ser su rival. Sus lágrimas eran como espadas afiladas, destrozando todos mis contraataques. Al poco tiempo mis padres y mi hermano mayor empezaron a despreciarme. En un principio pensé que por mucho que me odiaran, no me harían daño, hasta que me enviaron a las montañas profundas. Después de todo, la identidad de la madre de Hannah no es honorable, nuestra familia también es respetable y es imposible casarse con una mujer cuya madre biológica es una prostituta. Sin embargo, a Alex le gusta mucho Hannah, y ella ha crecido bajo nuestra tutela. Es guapa y capaz, pero su origen es demasiado pobre. La voz de Megan irrumpió en mis recuerdos. La mamá entendió lo que quería decir y dijo inmediatamente, siempre he considerado a Hannah como mi propia hija. Si menosprecia sus antecedentes, puedo adoptarla como mi hija adoptiva. Megan no estaba satisfecha y dijo, no hay necesidad de pasar por todos esos problemas, tu hija ya lo hizo.
A mitad de la frase, Megan me miró de reojo, suspiró y sacudió la cabeza. Ya es una tonta, no sabe nada. Es mejor dejar que Hannah ocupe su lugar, sería más apropiado. Mamá se quedó desconcertada por un momento, claramente no esperaba que Megan tuviera esa idea. En ese momento se escuchó una voz desde las escaleras: creo que esta idea es buena. De todos modos, ya habíamos planeado enviar a Olivia al sanatorio. En el peor de los casos, podemos cuidarla por el resto de su vida y dejar que Hannah ocupe su lugar. Esto no solo le da a Hannah algo de confianza, sino que también satisface la unión de las dos familias, una situación en la que todos ganan. Es la voz de papá. Instintivamente miré hacia arriba y vi a mi padre con una expresión seria. Hace mucho tiempo que no sabían que yo podía ver cosas, simplemente no había recuperado completamente mi voz y no quería que se enteraran demasiado pronto. Mamá dudó. Olivia simplemente no puede reconocer a las personas por ahora. ¿Qué pasa si se recupera en el futuro y descubre que la dejamos en el asilo de ancianos y la despojamos de su identidad? No podrá soportarlo. Ella se siente culpable. La persona que me envió resueltamente al Valle de la Montaña para reeducarme en aquel entonces fue ella. La razón es que estoy compitiendo con Hannah por el puesto de primer violín. Mucha gente sabe que las habilidades de Hannah no son tan buenas como las mías, así que no había forma de que me eliminaran. Pero Hannah tenía el comportamiento de una hermana mayor, como si quisiera decir que debía ceder el puesto a su hermana menor, informando a toda la familia que no competiría conmigo por el puesto de primera violinista. Toda la familia se sintió conmovida por su generosidad, mientras que yo estaba tan enojada que discutí con ella durante unos momentos. De repente ella se cayó por las escaleras, se fracturó la mano derecha y no pudo participar en la competencia. Yo me convertí en el pecador que la empujó por las escaleras, recibiendo bofetadas de mis padres por turno, e incluso mi hermano me odiaba y me decía que saliera de la casa. Les expliqué desesperadamente, pero lo único que obtuve a cambio fue que me cubrieran la cabeza y me enviaran a una zona montañosa donde apenas había señal. Encontraron a una anciana que me cuidara y les decía a los demás que yo era su nieta, enviada de regreso por no haberme portado bien afuera. El primer día de mi llegada, la anciana reunió a otras señoras mayores para darme una lección, atormentándome hasta que no quedó ni un solo lugar bueno en mi cuerpo. Allí no había descanso para curarme. Al tercer día tuve que ir a trabajar al campo. Como nunca había visto herramientas agrícolas, me volví competente en su uso en solo medio día, o de lo contrario ni siquiera sería capaz de comer un bollo al vapor. Cuando me trajeron de vuelta, medía 1,65 m y pesaba menos de 70 hin, tan delgada que era solo piel y huesos. El médico dijo que no podía volver a la normalidad. Papá disipó las preocupaciones de mamá con un tono firme. Mamá no había hablado todavía y en la puerta se escuchó la voz de Hannah, teñida de lágrimas, y dijo: no estés triste por mí. No ocuparé el lugar de Olivia. Conozco mis propias limitaciones. Su hermano la siguió al verla llorar, rápidamente la consoló: Hannah, eres igual que Olivia, ambas son parte de esta familia. Hannah sacudió la cabeza entre lágrimas: es diferente. Desde la infancia hasta ahora, la frase que más he escuchado es: pequeña bastarda. Incluso Olivia fue la primera en difundir este mensaje en la escuela. Mi pasado siempre ha sido vergonzoso y anhelo una familia completa. Lloró con lágrimas como flores de peral y todos los presentes se emocionaron, especialmente su madre, que rápidamente se acercó a Hannah y la abrazó con fuerza. Hannah, a partir de hoy eres mi hija biológica, nadie puede intimidarte y en un mes te comprometerás con Alex bajo el nombre de Olivia. Al final, ella aceptó. Hannah abrazó a su madre con una cara llena de felicidad y la llamó dulcemente: mamá. Mamá asintió en respuesta, acariciando cariñosamente su cabeza. Esta escena me impactó profundamente. Tal vez fue porque mi rostro siempre estaba vuelto hacia ellos que mi hermano se dio cuenta de mi presencia. Mientras se acercaba, vio mi expresión aturdida y el asco en sus ojos disminuyó un poco. Esto debe ser una venganza. Si tan solo hubiera sido un poco menos celoso de Hannah y un poco más magnánimo, en ese entonces, no habría resultado así hoy. Pero, de nuevo, no entenderías mis palabras. A partir de ahora, cuida bien tus heridas en el sanatorio. Después de todo, eres miembro de la familia Wang, cuidar de ti durante toda la vida todavía no es un problema. Retribución. Fueron ellos quienes me enviaron a las montañas a sufrir.
¿Quiénes me han convertido en un ser que no es ni humano ni fantasma son ellos? Al final, pasaron por alto el daño que me infligieron con las palabras, retribución. De hecho, no puedo ser tan compasivo. Esa noche, de repente, se produjo un incendio en mi casa. El fuego comenzó en la cocina y, debido a su ferocidad, rápidamente se extendió por el trastero adyacente. El mar de llamas se fundió en uno solo, dejando al primer piso sin escapatoria. Cuando los padres se despertaron por el humo, el fuego ya había llegado a un punto en el que no se podía extinguir. Corrieron descalzos a la habitación de su hermano y a la de Hannah, llamándolos para que despertaran. La habitación de Hannah no recibió respuesta y su madre, ansiosa y asustada, se arrojó contra la puerta sin tener en cuenta el peligro que corría su vida, hasta que finalmente la rompió. Después de que Hannah se despertó, los 4 saltaron desde el balcón del segundo piso a la piscina para ser rescatados. Vivo en el ático del segundo piso, nadie me llama y nadie se acuerda de mí. Cuando llegaron los bomberos para apagar el fuego y preguntaron si había alguien dentro, mamá y papá miraron a mi hermano y a Hannah que estaban a su lado, movieron la cabeza y dijeron, todos han escapado. La niñera lloró mientras corría hacia los bomberos, todavía hay una persona, mi jovencita no escapó. Está en el ático del segundo piso, el fuego en el primer piso es demasiado intenso. Lo intenté varias veces, pero no pude llegar hasta allí. Por favor, tienes que salvarla. El pelo de la frente de la niñera se había quemado y todo su rostro estaba ennegrecido por el humo. Ella vivía en una pequeña casa fuera de la villa y para salvarme entró corriendo varias veces, pero el fuego era demasiado intenso. Quemaba tanto que no podía abrir los ojos y sus pulmones no podían respirar, solo podía retroceder. Se quedó de pie abajo, llamándome en voz alta en dirección al ático. Cuando oyó el sonido de un salto desde la piscina, casi se cayó al suelo para ver si me habían rescatado. Cuando se dio cuenta de que me había ido, quiso correr de nuevo hacia las llamas, pero fue entonces cuando llegaron los bomberos y se detuvo, suplicándoles que me salvaran. Con un estruendo, el sonido de una explosión resonó por toda la villa. Los bomberos acudieron a rescatar a la gente. Unos minutos después, cuando me rescataron, temblaba por todas partes y me abrazaba con fuerza con las manos. Cuando mis padres me vieron así, intercambiaron una mirada, reconociendo la incomodidad en los ojos del otro. En el momento crítico de la vida o la muerte, todos se olvidaron de mí. Ella no había estado en casa durante tanto tiempo que yo la olvidé por un momento. Papá me dio una explicación. Si además ella vive en el ático, ese lugar es demasiado pequeño, no me di cuenta ni por un momento. Al principio mamá quería repetir las palabras de papá, pero cuando mencionó que mi espacio vital era demasiado pequeño, la expresión de su rostro se volvió aún más incómoda. Como hija biológica, yo solo podía vivir en un pequeño lugar sofocante y caluroso en el ático, mientras que Hannah podía quedarse en el espacioso dormitorio con la mejor luz. En comparación, su corazón no era solo parcial. En ese momento Hannah gritó, «Mamá, todo es culpa mía. Si hubiera sabido que esto sucedería, debería haber vivido con mi hermana, para que pudiéramos cuidarnos mutuamente». Tan pronto como dijo esto, la culpa en el corazón de su madre se desvaneció instantáneamente y ella la consoló a cambio, «Hannah, no necesitas culparte, fue solo un accidente. Además, ella está bien, así que no estés triste». A mi lado, la niñera me abrazó fuerte y me examinó de arriba abajo para ver si tenía alguna herida. Al ver que tenía las manos y los pies fríos como el hielo y que mi rostro estaba lleno de pánico, sus ojos se llenaron de preocupación. Al oír su conversación, la niñera apretó los dientes y ya no pudo contenerse. «Señora Wong, su propia hija casi muere quemada y aquí está usted consolando a una forastera que está completamente ilesa. Como madre, es la primera vez que veo a alguien como tú». Una niñera regañó a mamá y su expresión era muy desagradable. Muchos vecinos se habían reunido a su alrededor y al principio, todos pensaron que mi madre era una gran persona por preocuparse tanto por su sobrina. Sin embargo, después de escuchar las palabras de la niñera, comenzaron a discutir entre ellos. No es de extrañar que algunos digan que la mente de esta familia no está bien, mientras que otros pasan toda la vida escapando de las montañas, envían voluntariamente a su propia hija a las montañas para que sufra. Entonces su hija fue atormentada hasta el punto de no ser ni humana ni fantasma, una persona normal convertida en tonta, lo que demuestra cuán aterrador fue el tormento que soportó. Veo que toda su familia ha sido maldecida por esa sobrina, de lo contrario,
¿Cómo podrían hacer algo tan estúpido? ¿Podrían haber provocado este incendio ellos mismos? Quemar a su propia hija biológica podría borrar sus acciones tontas. Las voces de la multitud eran muy bajas, pero la noche estaba tranquila y llegaron a sus oídos una tras otra. Papá estaba furioso mirándolos con los ojos muy abiertos, no saben nada, así que dejen de decir tonterías. Enviamos a Olivia a reformarse porque esperamos que mejore. Vamos a obligar a tu propia hija a convertirse en una tonta y aún tener la cara de decir que quieres que mejore. Las voces burlonas de la multitud se hicieron aún más fuertes. Todo es culpa mía. No hables de mi tío y mi tía, ambos son buenas personas. Me acogieron y me dejaron. Te acogieron y tú quieres ocupar el lugar de su hija, eres una verdadera desvergonzada. Alguien la interrumpió directamente. Yo no. Hannah lloró con cara de lástima, sintiéndose muy agraviada. No me vengas con esas tonterías. Esta familia ha sido engañada por ti, pero es su ceguera. No nos dejaremos engañar. Alguien como tú, un canalla conspirador, puede engañar a los tontos, pero a nosotros no. Todos la miraron con ojos como si estuvieran viendo algo sucio, llenos de asco. Los ojos de mi hermano ardían con fuego. Basta. Hannah no hizo nada malo, ¿por qué debería soportar tus insultos verbales? Todos callaron. La mayoría de las personas presentes eran del mundo de los negocios, del tipo que no ves cuando miras hacia arriba, pero sí cuando miras hacia abajo. Sus padres no se atrevieron a pelearse con ellos, pero el hermano mayor los confrontó en voz alta. Al ver esto, todos sacudieron la cabeza y se fueron. No les importó entrometerse en los asuntos de otras personas, solo sintieron lástima por mí y dijeron algunas palabras de más. No esperaban que una generación más joven los reprendiera. Y como era así, no dirían ni una palabra más. La tarde del segundo día. Acabábamos de mudarnos a otra residencia. La familia de la prometida de mi hermano llamó a nuestra puerta y esta vez, estaban decididos a cancelar el matrimonio entre nuestras dos familias. La última vez que me trajeron de vuelta, la prometida de mi hermano vio con sus propios ojos mi miserable estado. Después de regresar, vomitó durante 2 días y tuvo pesadillas durante varios días. Al final, no pudo soportarlo más y recurrió a saltar de un edificio para suplicar a sus padres que abandonaran el matrimonio concertado. Al principio, sus padres no estuvieron de acuerdo hasta el incendio de anoche, cuando alguien les contó toda la historia. La pareja, después de pensarlo mucho, decidió abandonar su alianza matrimonial. A pesar de sus mejores esfuerzos, mamá y papá finalmente no pudieron evitar el fin del matrimonio entre las dos familias. Mi hermano se enojó y le dijo a esa familia: no piensen que solo porque el negocio de su familia es un poco más grande pueden intimidarme. Un día, te pisotearé. Antes de que la pareja pudiera decir nada, su hija replicó: con un tonto como tú, ¿crees que puedes pisotear a mi familia? ¿De verdad crees que eres algo especial? Si no fuera por tu abuelo, ni siquiera tendrías derecho a casarte con alguien de mi familia. El abuelo es un genio de los negocios, empezó desde cero y organizó una alianza matrimonial entre mi hermano y yo. Lamentablemente, tanto mi tío como mi padre son talentos mediocres. No solo no lograron expandir el negocio familiar, sino que además dividieron el patrimonio familiar, administrándolo por separado, lo que llevó a su declive gradual. Su hermano fue criticado hasta el punto de sentirse inútil, lleno de ira y ansiedad, pero él sabía muy bien que su actual prometida era la mejor opción que podía encontrar. En ese momento Hannah saltó y acusó a la niña: no tendrías a un hombre salvaje afuera, ¿verdad? Mi prima te trata tan bien, ¿cómo pudiste soportar renunciar a esta relación? Ante sus acusaciones, la niña le dio una bofetada en la cara, sin decir una palabra. ¿Qué tontería es esta? ¿Cómo te atreves a hablar imprudentemente frente a mí y empañar mi reputación? El hermano estalló de repente, levantando la mano como para golpear a la niña, pero su padre lo agarró de la muñeca. ¿Qué quieres hacer? ¿Delante de mí, golpear a mi propia hija? Fue ella quien golpeó a Hannah primero. ¿Y qué si la golpeó? ¿Quién le dijo que tuviera la boca sucia? Por lo que he visto, mi hija sigue siendo demasiado amable, solo la abofeteó una vez. Tan pronto como el hombre terminó de hablar, la niña abofeteó a Hannah varias veces, lo que hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo hecha un lío.
Una persona barata debería ser tratada así. Te lo advierto, si te atreves a difundir rumores sobre mí afuera, no serán solo unas cuantas bofetadas. La niña era muy inteligente, podía decir a simple vista que Hannah era del tipo que difunde rumores a espaldas de la gente, así que primero dejó clara su postura, ella pagaría cualquier agravio. El rostro de mamá estaba lleno de ira. ¿Estás aquí para protestar en mi casa? Cancelar la alianza matrimonial, golpear a mi hija y no tienes miedo de la retribución. La madre de la niña se burló con frialdad, su rostro lleno de desdén. Incluso si hay retribución, debería recaer sobre ti. Mira a tu propia hija, torturada por ti, hasta el punto de volverse tonta. ¿Cómo puedes tener la cara para hablar de venganza? En un instante la mirada de todos cayó sobre mí en la esquina. Mi apariencia tonta hizo que la madre de la niña se atragantara con sus palabras. Como madre que soy, realmente no puedo entender tus acciones. La madre se quedó desconcertada y no encontró palabras para refutar la situación. Al final, la alianza matrimonial se canceló. Después de que se marcharon, Hannah se arrojó a los brazos de su hermano, llorando tan fuerte que apenas podía recuperar el aliento. Mientras la consolaba, el hermano también estaba pensando en formas de lidiar con esa familia, maldiciendo y refunfuñando sin cesar. Al final descargó su ira sobre mí: todo es culpa de esta tonta. Si ella no hubiera regresado, la alianza matrimonial no se habría cancelado y los demás no me mirarían con desprecio. Mamá frunció el ceño. Deberías hablar un poco menos, después de todo, ella es tu propia hermana. No tengo una hermana como ella, Hannah es mi hermana. Mamá no dijo nada más, tácitamente estuvo de acuerdo con su declaración. Unos días después, algo sucedió en la empresa familiar. Un proyecto gubernamental que en un principio parecía seguro fue arrebatado por otras empresas. Este proyecto es muy importante para la empresa, ya que afecta a los beneficios de los próximos 2 años. Toda la empresa ha invertido mucho esfuerzo y recursos económicos para conseguir esta información, pero alguien se la ha llevado por más de $1 millón. Cuando mi padre se enteró, se enfadó tanto que acabó en el hospital. Mi hermano también se quedó desconcertado, totalmente perdido. Mamá inmediatamente sintió que había un espía, así que envió a más gente a investigar la vigilancia de la compañía y finalmente descubrió que solo Hannah había entrado a la oficina de papá durante ese tiempo. La alta gerencia de la compañía sospecha que Hannah es un espía y exige que su madre realice una investigación exhaustiva sobre ella. Mamá no creía que Hannah hiciera algo así y argumentó racionalmente en su nombre. Los superiores consideraron que su compasión era injustificada y que, con el fracaso del concurso del proyecto, era muy probable que la empresa se declarara en quiebra. Uno por uno presentaron sus cartas de renuncia. Mamá estaba ansiosa y no tuvo más opción que preguntarle a Hannah. Hannah lloró al oír esto y, frente a una multitud de ejecutivos, estaba a punto de saltar del edificio para demostrar su inocencia. Su madre sintió inmediatamente una punzada de dolor y se volvió para aconsejarle a Hannah que se calmara. Al ver esto, los altos mandos se sintieron muy decepcionados, lo que consolidó aún más sus pensamientos de dimisión. Una semana después, la noche antes de que me enviaran al sanatorio, Hannah se me acercó de repente, con su rostro demacrado y lleno de furia. No eres tonto en absoluto. Robaste los documentos que papá dejó en el estudio, le dijiste a la empresa rival cuál era nuestro resultado final, lo que nos hizo perder este importante proyecto. ¡Qué cruel eres! ¿Quieres arruinar la empresa solo para vengarte de mamá y papá? Ella gritó cada vez más fuerte, como si quisiera condenarme rápidamente. Permanecí inexpresivo, mi mirada se posó en los pájaros fuera de la ventana. Con un fuerte golpe, Hannah golpeó su puño sobre la mesa, asustando a los pájaros y haciendo que las ramas temblaran. Aparté la mirada. Sus miradas se cruzaron y el rostro de Hannah se torció de sorpresa. ¿De verdad que se nota? Me aclaré la garganta y respondí con voz ronca. Lo vi la semana pasada, ¿no te lo dijo la tía Lu? Fuera de la puerta, mamá y papá intercambiaron miradas con mi hermano. Hace unos días, Luma estuvo alegre todo el día, queriendo hablar con ellos, pero la interrumpieron muchas veces. Al final incluso regañaron a Luma, diciéndole que como sirvienta, debería saber cuál es su lugar y entrometerse menos en los asuntos de la familia del amo. Resulta que Luma quería contarles sobre este asunto. Así que fuiste tú quien robó los documentos de papá.
No tienes que apresurarte a condenarme, tengo otra cosa que quiero preguntarte. Investigué este asunto en secreto durante mucho tiempo y ayer finalmente obtuve un resultado preciso. Tu madre tuvo una aventura con mi padre. La razón por la que tu tío no te quiere no es porque le disguste que seas una chica, sino porque sabe que tu madre es promiscua y que no eres su hija biológica. Mi voz no es fuerte, puedo asegurarme de que la persona que está afuera la oiga con claridad. De repente Hannah se puso ansiosa. ¿De qué estás hablando? Aunque siempre he considerado a mi tío como un padre, no tiene ningún parentesco de sangre conmigo. Estás tan ansiosa por explicar lo que parece que estás al tanto. No es de extrañar que puedas entrar y salir libremente de la oficina de papá, mientras que incluso tu hermano tiene que obtener su permiso para entrar. Debes ser la favorita de papá, quien probablemente se siente culpable contigo. Diciendo esto, saqué del cajón un informe de la prueba de paternidad. Esto es lo que recibí anteayer, eres efectivamente la hija biológica de mi padre, y eso no se puede negar. En cuanto a si lo sabías hace mucho tiempo, no me importa. Hannah cogió el informe de la prueba de paternidad y quiso romperlo, pero su madre entró corriendo desde fuera, le arrebató el informe de la mano, lo miró y su mirada se posó en las palabras que confirmaban su relación biológica de padre e hija. Estaba tan furiosa que tropezó y casi cayó al suelo. Papá se apresuró a explicar, cariño, déjame decírtelo. Mamá gritó y le dio una fuerte bofetada, ¿qué más hay que explicar? Me has engañado durante más de 20 años, ¿eres siquiera humano? Papá siempre se había considerado superior a los demás, pero en ese momento, ser abofeteado por mamá frente a la generación más joven lo hizo sentir humillado y no pudo evitar gritarle enojado. Suficiente, puedes dejar de actuar como una arpía. Si no fuera por ti discutiendo conmigo en ese entonces, haciéndome sentir mal, no habría salido a beber y definitivamente no habría conocido a esa mujer. Ella es tan gentil como el agua, cualquier hombre cometería un error. Mamá la miró con incredulidad, con los ojos muy abiertos. Claramente era tu culpa. ¿Cómo te atreves a darme la vuelta y culparme? Me engañaste para que criara a tu hija ilegítima durante más de 20 años. ¡Qué niña tan salvaje! Sigue siendo mi hija. Papá lo admitió. Mamá se agarró el pecho jadeando de rabia y finalmente se desmayó. Mi hermano se apresuró a dar un paso adelante para ayudar a nuestra madre y me instó a llamar a una ambulancia. Permanecí indiferente y me di la vuelta para irme. Esta farsa fue difundida en internet por alguien que encontré. Por un momento, la burla surgió como una marea, arrastrando a la familia Wang. Es verdaderamente ridículo tratar a una hija ilegítima como un tesoro mientras trata a su propia hija como hierba, esta madre es simplemente como un payaso. Escuché que la última vez que su casa se incendió, el matrimonio Wang protegió a su precioso hijo y escapó con el hijo ilegítimo, dejando a su propia hija en el mar de llamas. ¿No lo saben los de arriba? Una vez enviaron personalmente a su propia hija biológica a las montañas para que la maltrataran, diciendo que su hija estaba compitiendo por el afecto con un niño salvaje, queriendo corregir su hábito de competir por la atención. ¿Quién hubiera pensado que terminarían atormentando a su propia hija hasta convertirla en una tonta? Ese incendio probablemente fue provocado por ellos, queriendo quemar esta mancha. Maldita sea, ¿no hay ni una sola persona normal en esta familia? Entonces el prometido del hermano de esa familia rompió el compromiso, lo que se puede considerar como haber salvado una pequeña vida. A la mañana siguiente Megan trajo a Alex a la puerta. Papá adivinó sus intenciones y mencionó lo que el abuelo había dicho en su día, pero quien hubiera pensado que Megan respondería, tu familia es una broma ahora, no podemos permitir que se rían de nosotros también, ¿verdad? Papá apretó los dientes, Hannah también es mi hija biológica, dejar que se case con Alex también es un matrimonio de igual nivel social. Jeje, qué combinación tan perfecta en cuanto a estatus social. Tú sabes mejor que yo lo que hace su madre, es sucia y no es mucho más limpia. Conociendo su propia identidad, logró mantener oculta su verdadera identidad durante 20 años, lo que demuestra cuán profundas son sus intrigas. Como la dama de la familia tonta se necesita un cierto nivel de sofisticación, pero no este tipo de astucia. ¿Quién sabe si traerá un desastre a nuestra familia tonta en el futuro? Las palabras de Megan son duras, pero son la verdad. Alex también le devolvió la muestra de su compromiso a Hannah, diciendo hermosamente, con quien estoy comprometida es Olivia,
y ahora que Olivia ha anunciado su separación de su familia real, ese compromiso es naturalmente nulo. Hannah estaba muy confundida y cuestionó a Alex, ¿no dijiste que la persona que amas soy yo? Ahora que mi estatus es más merecedor de estar contigo, ¿por qué me has abandonado a mí en su lugar? Alex lo miró con desdén, nunca hemos estado juntos, entonces, ¿cómo podría haber abandono? Hannah pensó que revelar su identidad sería beneficioso para ella, pero no esperaba encontrarse con nada más que tormenta sin ninguna ventaja en absoluto. El padre no está de acuerdo con romper el compromiso. Megan dejó un comentario, las palabras casuales de la generación anterior no cuentan. Después de que se fueron, el padre se enojó tanto que terminó en el hospital. Mi hermano solo no podía mantener la empresa y con la grave pérdida de la alta dirección, la empresa pronto se enfrentó a la quiebra. Hannah originalmente quería aprovechar la oportunidad de entrar en la empresa, pero inesperadamente su hermano la rechazó. Su hermano, que nunca antes la había rechazado, le habló con dureza por primera vez, no tienes las calificaciones para entrar en la empresa. Hannah todavía quería seguir con su papel de la tía buena, pero su hermano no se dejó engañar y se mantuvo callado, y los dos casi terminan discutiendo. Mi hermano puede aceptar que Hannah es la hija de nuestro tío, y que la acogieron como personas de buen corazón, pero no puede aceptar que sea la hija ilegítima de nuestro padre. Después de darse cuenta profundamente de su deuda conmigo, mi hermano hizo que alguien me encontrara y me entregara una carta. Ya había bloqueado a toda la familia, y me había ido de esa casa. Dentro del sobre había una tarjeta bancaria y una carta llena de texto. No leí ni una sola palabra, simplemente la quemé. En cuanto a la tarjeta bancaria, revisé el dinero que había dentro y solo había 1 millón. Estaba claro que la familia Wang había caído en desgracia. El dinero lo aceptaré. Pero no acepto una disculpa. Después de despertar, mi madre me buscó por todas partes. Parecía haberse vuelto loca, descalza en la calle, gritando mi nombre, pidiendo perdón una y otra vez, y fue captada por los medios de comunicación. Sin embargo, nadie se compadeció de ella, todos sintieron que ella misma se lo había buscado. Más gente cree que un amor tardío vale menos que la hierba. Después de que Hannah no pudo entrar en la empresa, recurrió a su padre, insistiendo en que él hiciera los arreglos para que ella se uniera a la empresa, alegando que ella también era parte de ella. En el pasado, papá se sentía culpable hacia ella y la favorecía en todo. Ahora, con su esposa fallecida y sus hijos dispersos, finalmente despertó a la realidad y se dio cuenta de que no podía seguir así. Le pidió a Hannah que se fuera, prometiéndole darle una suma de dinero como compensación. Hannah no estuvo de acuerdo y ambos tuvieron una gran discusión. Cuando la enfermera llegó para revisar a los pacientes, papá estaba tirado en el suelo, inconsciente. Después de ser rescatado, papá escapó por poco de la muerte, pero estaba completamente desanimado. Redactó su testamento con antelación, en el que se establecía que todos los bienes de la familia se dividirían en partes iguales entre mi hermano y yo. Después de enterarse de esto, Hannah intentó atropellar a su padre con su coche el día que le dieron el alta del hospital. Su hermano reaccionó rápidamente y sacó a su padre del camino justo a tiempo. Pero Hannah hirió a otra persona que estaba siendo dada de alta. La persona acababa de ser operada y regresó feliz a su casa, pero inesperadamente sufrió una desgracia en la entrada del hospital. La familia del hombre estaba furiosa, sacó a Hannah del auto a rastras y le dio una paliza brutal. La persona necesitó otra cirugía, pero los resultados no fueron tan buenos como la primera vez, y le quedaron secuelas graves. Después de que arrestaran a Hannah, su padre no acudió a rescatarla ni contrató un abogado para que la defendiera, dejándola sola. Su hermano hizo lo mismo. Poco después, Hannah fue condenada a 3 años de prisión. La empresa no pudo escapar al destino de la quiebra y en un instante volvió a la pobreza. Mi hermano quiere volver y me pidió ese 1 millón. Yo ya había pensado que no cumpliría su palabra, así que me fui antes. En este momento estoy en la parte más al sur de mi patria. Aquí hay mar y montañas, el entorno es hermoso y el coste de vida es bajo. Abrí una cafetería aquí. Como hago postres deliciosos, el negocio va bastante bien. Aunque las sombras del pasado todavía me persiguen en pesadillas, he aprendido a sonreír. La vida está mejorando cada vez más. Un día, un cliente estaba viendo la televisión y en ella se emitía una noticia sobre una exmujer adinerada, la señora Wang, que había empujado a su marido al río y ambos habían muerto.
Al oír esta noticia, no sentí ningún estremecimiento en el corazón. En ese momento un cliente pidió café y yo cambié de mesa con naturalidad, me volví para sonreír y preguntarle al cliente qué le gustaría beber. Las campanillas de viento en el alféizar de la ventana están sonando. Afuera, el clima es cálido y soleado. Saboreando el aroma del café. Escuchando la melodiosa música de la tienda. Observando la pequeña cantidad de dinero que llegó hoy. Mi vida está justo frente a mí. Es normal pero relajada.